Bienvenidos a Nielsen Buján Presenta. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a ¿Cómo estamos? Neil, hola, buenas noches. Volvimos con un poco de lluvia aquí, con lluvia virtual, pero bueno, buenísima nota. Encantado de estar con ustedes compartiendo de nuevo. Neil, cuéntame. Feliz inicio de semana, buenas noches. Gracias por estar con nosotros y también agradecer a nuestros patrocinadores, a Trattoria Sapore. Ya están abiertos en el restaurante en Curriabat para que lleguen a visitar. Trattoria Sapore abre ya sus puertas. Y gracias a Claro Corporativo por nuestro internet móvil que hace posible esta conexión segura. Igualmente al centro de Joana Tercero y también a nuestros amigos de Luti Repostería, quienes hacen posible este programa. Traigo una temática, creo que ha sido muy discutida, ampliada, noticias sobran, hemos visto imágenes, ha sido muy revelador los testimonios de personas que han estado involucradas en lo que acontece en Estados Unidos con el homicidio de George Floyd. Este joven, es un joven que pues ya todos conocemos la historia, pero a raíz de esto empiezan a salir una serie de, yo diría, no sé si de síntomas que estaban guardados, de actitudes, respuestas de grupo de personas que queremos analizar esta noche, y para ello he invitado a Paula Vargas. Ella es psicóloga de Territorio Psicológico. Pau, gusto saludarte. Igualmente, buenas noches. Un tema que indudablemente está en boca de todos, ¿verdad? Y que bien que mal ha puesto sobre la mesa algo muy importante, y es el tema de la desigualdad, el tema también de la injusticia, y que esta situación con George Floyd ciertamente vino a ser la gota que derramó el vaso, porque no vamos a pensar que es una situación que no se había presentado, ¿verdad? Que es parte de este 2020 tan temido por muchos, ¿verdad? Y que era como algo más, ¿verdad? Para este año, pues no. Es una situación que viene desde hace muchísimos años y que lamentablemente hoy se presentó de esta manera tan trágica, tan inhumana, tan injusta, y pues que claramente iba a tener una repercusión social que era de esperarse. Tal vez en estas magnitudes no lo dimensionamos, ¿verdad? Que llegara hasta esta situación que pasó en la Casa Blanca, algo que nunca se había visto. La Casa Blanca a oscuras, ¿verdad? El presidente de los Estados Unidos también en un búnker, teniendo que proteger su vida personal. Pero bueno, el ser humano también se desgasta, el ser humano tiene una parte emocional que cuando se ve violentado y cuando se ve siendo testigo de una injusticia va a reaccionar. Y eso pues es innegable, es inherente al ser humano, que cuando algo vaya contra de su moralidad, que cuando algo sea injusto, pues reaccione. Y ahora nos estamos dando cuenta de esa situación y cómo como sociedad también de una u otra forma nos unimos. Somos seres humanos del efecto olla a presión. Guardamos, guardamos, guardamos. ¿Eso nos pasa a todos o hay algunos que explotan más rápido? Vamos a ver, ese termómetro, ¿quién lo tiene o cómo es ese manejo a veces?
Eso no se puede hacer una generalidad porque la manifestación de la violencia, perdón, va a depender mucho de cada persona. Creo que cada uno de nosotros podemos identificar cómo gestionamos nuestras emociones, si somos personas que guardamos, ¿verdad? Que callamos, o si contrario tenemos pues una clara identificación, podemos verbalizarlas, podemos decir, mira, no me gusta que hagas esto y hablarlo, pero cuando es una situación a nivel social, donde ya es una cuestión de un tema de racismo, ¿verdad? Que quedó totalmente evidenciado y que ahorita incluso las redes sociales han tenido muchísimo peso en también darle el lugar que merece, ha sido como un contexto, ¿verdad? Para psicoeducar, para decir basta, que es mucho de lo que esta población está diciendo, basta de violencia, estamos, existimos, queremos derechos, y también, pues bueno, habrá personas que digan no hay nada que justifique la violencia. Y también yo puedo apoyarlo, puedo entender que sea una manifestación y que las personas en esa misma angustia y donde no tienen el respaldo, en este caso que fue el detonante de un policía que debería resguardar la seguridad, ¿verdad? Que debería resguardar la vida de las personas, pues claramente que cuando yo no tengo ese soporte y esa seguridad voy a reaccionar. Ha sido interesante también ver cómo estas manifestaciones reaccionan dependiendo de cómo la misma policía reaccione. Fue muy interesante ver, por ejemplo, en Camden, en Nueva Jersey o en Coral Gables, cómo la policía, no sé si viste, ellos incluso estaban de rodillas sumándose a esta manifestación, que fue algo que se viralizó. Entonces, es ver los dos escenarios, ¿verdad? Cuando las personas que me protegen se suman y también están indignadas ante esta situación, pues tal vez no va a haber tanta violencia, no va a haber tanta reacción de bombardeo, de romper domicilios, de quemar automóviles, pero cuando la reacción de quien debería cuidarme es gases lacrimógenos, ¿verdad? Golpes, insultos, pues claramente que va a haber una formación de respuesta, donde la violencia se va a responder con violencia. Entonces, el hecho de ser una olla de presión va a depender mucho de cómo responda la persona que me está atacando hacia mí. Si yo tengo un conflicto y a mí se me apoya, se me valida, tengo alguna situación y a mí realmente se me da el momento para expresarme, se me permite decirlo, pues tal vez mi reacción no vaya a ser de esta forma tan explosiva. Pero cuando yo tengo una situación que a mí me incomoda y lo primero que recibo es una agresión más, y pues claramente esa olla de presión va a reventar tarde o temprano. Paola, hay algo que yo, la semana pasada lo hablamos, eh, y es cuando se ataca en masa o se hacen las acciones en masa. Hay personas, digamos, solos son unos angelitos, ¿verdad? Dicen por ahí. Pero Claro. cuando están en grupo, en manada, atacan en grupo, es diferente. Claro. ¿Hay algo en particular que esto de alguna u otra manera se asocie también con una represión por muchos años, por lo menos en Estados Unidos, con el tema del racismo, también de quizá sociedades que han estado reprimidas, un tema de desigualdad? ¿No? Hay elementos que pueden sumar esto. No necesariamente porque muchas personas se sumen tiene que ser algo violento. Hemos visto manifestaciones en el país por búsqueda de igualdad de derechos, donde más bien hemos visto que hay una diferencia total, ¿verdad? Calles limpias, nada más transitar por calles, donde no hubo violencia de por medio. Entonces, no necesariamente entre más se sumen, más tiene que haber violencia de por medio. Lo que sí sucede es que cuando estas manifestaciones se presentan, pues también se suman personas que tal vez no tienen una relación directa. Entonces, puede ser que haya un tema de racismo, ¿verdad? Lo leí en un artículo, pero se suman personas en desigualdad económica, se suman personas que también sienten que han violentado sus derechos durante mucho tiempo y lo que quieren es buscar justicia. Entonces, tal vez ahí se desvirtúa un poco, ¿verdad? Y es cuando empiezan personas que tal vez no tienen una relación directa con la manifestación inicial a generar estas situaciones violentas, pero no sería como determinante decir que entre más personas se sumen, más violencia va a haber, porque no necesariamente. Solamente que cuando se suman más personas es porque hay una identificación. Eso también lo podemos ver en redes sociales. Si bien es cierto, en Costa Rica no ha habido una manifestación en calles sobre el tema del racismo, pues muchas empresas, personas, ¿verdad? O individuos se sumaron al Black Tuesday, que fue este hashtag, ¿verdad? Y el utilizar la imagen negra y no postear nada más al respecto para generar cierta conciencia sobre lo que está pasando en el mundo y que Costa Rica no es un ente externo a esto. O sea, en Costa Rica vemos racismo siempre, lo hemos visto desde hace montones de años, entonces también, ¿qué es lo que pasa?
Cuando una situación de esta se presenta, que es sumamente importante, no solamente decir, bueno, pero es que yo no soy racista, ¿verdad? Y cómo podemos hacer expresiones que son totalmente erradas. Yo no soy racista porque yo tengo amigos negros. Yo no soy racista porque yo voy a Limón sin ningún problema. Yo no soy racista porque lo que sea. Eso es racismo. ¿Cómo empiezo yo tal vez a batallar o cómo me sumo yo más bien a este movimiento cuando me educo? Ahora, ¿qué es lo rescatable de esta situación? Se ha puesto sobre la mesa mucho este tema y muchos espacios para educar. Hay una emprendedora que también te podría servir para este espacio, Carla Scott, que ella precisamente habla de mi vida afro, ¿verdad? Y ella explica cómo en Costa Rica la situación con las personas negras es altamente violenta, porque se presenta rechazo, porque hay discriminación. Entonces, también sumarnos a estas situaciones no tiene que ser con violencia en las calles, puede ser educándonos, puede ser evitando estos microrracismos, ¿verdad? Diciendo, trabajé como negro, es que me negrean, cuando no me eligen para alguna actividad es que soy negro, qué bonita esa muchacha a pesar de ser negra. Expresiones que uno cotidianamente ha escuchado, ¿verdad? Que ahorita, cuando una situación de esta se presenta, lo que tenemos que hacer es poner un alto y realmente decir, bueno, ¿cómo me sumo? No solamente poner la foto negra, ¿verdad? Que también, aunque es válido, es ver cómo hago yo una diferencia en el lugar donde vivo. Hay algo que es interesante. Estamos esta noche con Paola Vargas, ella es psicóloga de Territorio Psicológico. Paola, y es que florecen el odio, florece la violencia, ¿verdad? Que es lo que hemos visto, el egoísmo. Hay algunas personas que se están quedando como concentradas en ellos, ¿verdad? Y hay otros, no sé, Paola, si esto también viene asociado en lo que es la soledad. Aquella persona que se sentía sola, alejada, que nadie le consideraba, de un pronto a otro abre la ventana y dice, mira, ahí va la gente caminando, gritando no a la violencia, ¿verdad? O no al racismo, y yo vivo aquí, cierro y salgo corriendo, ¿verdad? Cuando yo me identifico con el otro, es que acá también hay un tema de poder, ¿verdad? Que en estas manifestaciones también hay, y es nosotros también tenemos voz, nosotros también merecemos respeto, yo también soy igual que cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, precisamente es eso, darle voz a muchas personas que tal vez se han quedado calladas por temor, se han quedado calladas porque quieren salvaguardar sus vidas. A mí me llegó muchísimo, George Floyd tiene una hija de 6 años, y ella en una de estas manifestaciones dijo, mi papá cambió la historia. Entonces, vean también qué pesado es una chiquita tan pequeña, ¿verdad? Y que ella tenga la capacidad de decir, mi papá cambió el mundo. Porque bien que mal, cuando esta situación de George Floyd se presentó, fue más viral que el mismo COVID. O sea, fue un tema que acaparó medios de comunicación, acaparó redes sociales, y qué importante, porque el mundo sigue girando. O sea, yo entiendo que el COVID es un tema que nosotros está pendiente todo el día y debe estar por seguridad, pero el mundo también sigue habiendo desigualdades. Ahora lo hablábamos con el tema también de la xenofobia en nuestro país. O sea, se están dando cuenta, ¿verdad? O están quedando en mayor evidencia las desigualdades sociales y cómo estas personas tienen derecho y tienen voz, y cómo también como sociedad estamos debiendo muchísimo en educarnos y poder realmente ser seres que convivamos en igualdad de derechos, pero en igualdad de esta socialización de decir, somos iguales, no te tengo que tratar de nica, ¿verdad? No te tengo que tratar de algo menos, sino que sos un ser humano que merece lo mismo que yo, y eso cuesta, y no es de la noche a la mañana. Y no es algo que se va a cambiar en una semana por poner en una red social un hashtag. Es un trabajo de todos los días y qué responsabilidad de cada uno de nosotros hacerlo. Sí, yo estaba recordando mi tiempo que pasé en Atlanta, Estados Unidos, una ciudad donde el porcentaje de habitantes negros es muy alta, muy alta. Y teníamos un grupo que normalmente mejengueábamos, no voy a decir que jugábamos fútbol, íbamos a mejenguear los fines de semana y habían grupos, equipos de negros. Y una vez nos encontramos un equipo de Liberia, del país de Liberia, y resulta ser que ellos decían el problema que era jugar contra otros equipos, ya sean estadounidenses y algunos europeos, porque había mucho tema de racismo. Claro. Y uno lo sentía a veces cuando alguien le decía negro, ¿verdad?
En algunos casos, el negro traducido era muy fuerte, ¿verdad? Ellos se sentían discriminados, o era una mala palabra. Uno veía el rostro y era mala palabra. Y el otro día leía en redes sociales una persona que decía, ¿cómo es que esto está pasando en este tiempo? ¿Cómo es que eso todavía no se ha aliviado, verdad? No nos hemos puesto de acuerdo. Y ahora salta otro tema que estabas compartiendo de la xenofobia, en este caso por los contagios que se están dando en la zona norte, que no necesariamente sean los nicaragüenses que están viniendo de manera ilegal, puede ser otro tipo de contagio y están llegando por otros medios, pero salta eso y uno dice, vaya momento, ¿verdad? Donde debíamos de juntarnos más para ayudarnos entre todos, está saliendo algo que difícilmente como que la sociedad y el mundo lo ha venido a restablecer o lo ha venido a decir, bueno, ya, ¿verdad? O sea, paren. Claro, y es interesante porque es muy fácil señalar y decir, sí, es que la policía estadounidense, ¿verdad? Es tan violenta, es tan agresora, es tan opresora, pero bueno, veamos nosotros en contexto costarricense cómo ha sido la relación, voy a utilizar el nombre de Epsi Campbell, cómo fue la situación con su hija, ¿verdad? Cuando ella se hizo un comentario en redes sociales, cómo era la reacción del costarricense, cómo se refería a ellas dos, cómo hacía desprecio, ¿verdad?, de este nombre. Pasó recientemente también en un programa en televisión en vivo que una persona hizo referencia a que las personas negras sudaban y tenían un olor feo. Fue en red nacional, fue en vivo, no se hizo la aclaración. Y eso también es parte de esos microrracismos y son cosas que tal vez uno escucha, no hace nada, uno tal vez, ¿verdad? Esta misma congoja hasta pudo haber sentido uno cuando no lo conocía decirle negro a alguien o moreno, ¿verdad? O morena. A mí me quedó muy claro una estudiante de la universidad que me decía, yo soy negra. O sea, a mí yo no necesito que me digan negrita, que me digan morena, ¿verdad? Yo soy negra y soy muy orgullosa. Entonces, son esas cosas, ¿verdad? Que no solamente ver para allá, Estados Unidos, qué terrible, qué cosa, porque en Costa Rica sucede. Y sucede en el punto en que yo soy consciente y no hago una diferencia. Sucede en el punto en que yo voy a un partido de fútbol y escucho que se refieren a tal futbolista de X forma y yo me río, o se refieren de tal forma y yo me sumo. Entonces, también es un punto en que tenemos que ver que como seres humanos se ha hablado mucho, ¿verdad?, del COVID, que ojalá que como sociedad nos hagan nuevos, ojalá en que veamos esa igualdad tan necesaria, que somos finalmente seres humanos, que no tenemos nada planeado, que no tenemos nada fijo, que no tenemos nada más que nuestra humanidad. Entonces, en esa misma humanidad, ¿cómo queremos ser como sociedad? O sea, ¿qué mundo estamos teniendo? Un mundo violento, un mundo egoísta. Pero esa misma construcción empieza desde nuestro seno y va desarrollándose en todas las áreas donde nosotros pues convivamos con otras personas. ¿Dirías, Pau, que es un momento también oportuno para reajustar, o no sé si implementar en educación primaria, en la educación secundaria, en algo más fuerte ya con estas bases que estamos empezando a tener? Porque, bueno, cuando llegue el momento de reencontrarse en las aulas, probablemente vendrá eso, el odio, ¿verdad?, de algunos jóvenes, de algunos niños, de haber estado con sus padrastros o en climas muy difíciles por mucho tiempo, egoísmos, violencia, repudio, esas manifestaciones se pueden dar y a veces en las aulas esto no se enseña, no se practica. Claro, sí, es importantísimo porque, bueno, la violencia tiene tantas manifestaciones, ¿verdad? Que incluso saliéndome un poquito del tema, pero también partiendo en el tema de violencia, hemos estado conversando del ciberbullying. O sea, aunque no están yendo al aula, el ciberbullying sigue presente. Y cuando volvamos a esas aulas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? El tema de la desigualdad sigue estando presente. Va a haber mucha diferencia entre los chicos que se han tenido acceso a Internet, los muchachos que han podido y quienes no han tenido acceso porque no tienen o computadora o no tienen Wi-Fi o no tienen ni siquiera datos en un celular. Esas diferencias no las vemos. Entonces, cuando vuelvan a las clases, claro que es importante. Nosotros, por ejemplo, en territorio psicológico siempre abogamos por una cultura de paz. La cultura de paz debería enseñarse desde muy tempranas edades, donde la violencia no se acepte, donde se acepte la validación de las emociones, donde yo pueda decir, me siento de esta forma, me duele, me enoja, me molesta, me gustaría que actuaras de X o Y forma, pero sí es necesario una cultura de paz, que es también lo que el Colegio de Profesionales en Psicología ha abogado muchísimo y que ahora que vos me lo preguntas en el aula, claro,
O sea, tenemos que tener esa cultura de paz porque no vamos a tener el mismo ritmo al volver a clases, porque no tuvimos las mismas condiciones, porque vos bien lo decías, tal vez yo tuve un periodo de estar en casa muy cómodo, con mi play, con mis papás, con mi mascota, pero mi compañero tuvo un confinamiento con violencia, con alcohol, con drogas, con agresiones que yo desconozco. Y eso también tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de volver al aula. Emocionalmente, cómo están los menores que están a mi cargo. Esas personas menores de edad, no solamente que vienen otra vez, porque aunque son adolescentes van a venir con temores, ¿verdad? De utilizar careta, de no acercarse mucho, de tener que lavarse las manos. Entonces, en esa misma pregunta sí, hay que educar mucho. Educar en preguntarle al otro cómo está, no de vivir en una forma egoísta de a mí no me afecta, a mí no me importa y mientras eso esté así, todo lo demás me es indiferente. Tengo que realmente empezarme a preocupar por lo que está sucediendo alrededor. Sí, yo sé que también puede, bueno, de hecho lo vamos a ir asociando, pero hoy leía un tuit del alcalde de Cartago, Mario Redondo, que le escribe la mamá de un muchacho que era agricultor, diciéndole que debido a las deudas se suicidó. Y entonces él pone tristemente una situación que a veces no estamos viendo como sociedad, el efecto que hay cuando no encontrás apoyo económico para la pyme, entonces estás endeudado y empieza ese efecto. Yo lo que hablo, Pau, es que creo que junio arranca con un mes en que muchas de las tuercas ya se están socando y ya se está alineando también alguna tendencia de reactivación, pero el trabajo de salud mental, después de haber pasado tanto tiempo en casa, sin trabajo, sin comer, etcétera, ahí súmele todo, es algo muy, muy peligroso, dañino, que si no lo atacas ahorita, te puede revolcar muy, muy duro. Totalmente. De hecho, se hizo un estudio sobre cómo los ticos se están viendo afectados por ansiedad y por depresión, y la tasa es realmente importante, y yo lo he visto en la terapia. Yo a cada paciente que ha venido a retomar ya la terapia física, ¿verdad? No solamente virtual, quien así la desee continuar, siempre tengo que preguntar, bueno, ¿cómo está el tema del COVID? Porque uno se tiene que enfocar precisamente en esta situación de ahorita, que fue un antes y un después. Posiblemente vos tenías herramientas que te ayudaban a seguir el día a día y a veces había como problemas económicos, pero no esa inseguridad de este momento. Entonces, el tema de salud mental es vital, es importantísimo. ¿Por qué? Porque hablábamos también ahora un poquito del tema de bonos proteger, ¿verdad? De hasta cuándo se van a mantener, si las empresas van a reactivar. Queremos reactivar el turismo, pero también nos da miedo movilizarnos, queremos reactivar los restaurantes, pero las personas no siguen las medidas de distanciamiento. Es como un tire y encoge, ¿verdad? Que yo hablaba con amigos, pucha, hay que dejar de ser tan egoísta, porque gracias a Dios nosotros no estamos confinados en la casa, ¿verdad? Que no nos dejan salir porque hay toque de queda, se nos da libertades, pero se nos establecen parámetros que no son imposibles de llevar a cabo. Mantenga su distancia, utilice la mascarilla, tápese, ¿verdad? Pero las personas son tan egoístas que no les importa. Entonces, al final se quejan porque otra vez vamos todos para la casa, ¿verdad? Ese es el chiste. Y chiste, porque eso genera ansiedad. Esa inseguridad, esa incertidumbre de qué va a pasar ahora y yo si hago caso, pero mi vecino no. Ese egoísmo va de la mano con todo lo que hemos estado conversando. No somos seres aislados. Las conductas que yo tengo repercuten en el otro. Yo tengo que dejar de pensar que soy único en el mundo y que todo gira alrededor mío. Ahora con el COVID hemos visto eso. Todo lo que yo haga tiene una repercusión directa con el otro. Tengo acá el estudio que te estaba mencionando y es de Unimer y menciona que el 76% de la población está diciendo que está tenso por inestabilidad económica del país. 73 está tenso por estabilidad laboral propia de su familia. 70 se siente tenso o temeroso, perdón, por tener el COVID. En este análisis participaron 460 costarricenses. Y vean, de 460, 73, o sea, más de la mitad está experimentando eso. Ahora imaginémonos a nivel país. 67 está preocupado por los ingresos, 65 experimenta angustia por muerte en otros países, 55 está tenso por las restricciones, 52 está preocupado por los sistemas de educación.
no hay algo positivo a nivel mental. O sea, no hay una persona que diga, no, la verdad, esto a mí no me ha afectado. Hay una afectación. En cada uno de nosotros nos ha afectado de una u otra forma, porque nos da temor que nuestra familia se enferme, porque no quiero perder mi trabajo, porque no sé qué va a pasar. Entonces, en esto también apoyémonos. Veamos de qué manera podemos realmente apoyarnos, ¿verdad? Valga la redundancia, pero sí el tema de salud mental, que ya me desvío un poco, perdón, es sumamente importante. No, pero es que Porque la repercusión sí está. tiene que ver con lo de George Floyd, el tema de salud mental. ¿Por qué? Porque vemos en imágenes la gente, sí, quebrando los vidrios, entrando a un supermercado, a una tienda, inclusive a un negocio de venta de vehículos, desarmándolos, pero otros están sacando productos, alimento para llevar a su casa porque no Sí. hay. O lo otro, porque la ansiedad o las ganas o el ver a todo el mundo en esto dice, bueno, esto me genera una adrenalina rica en su momento, probablemente cuando esté en la casa se apague y ya sea un poco más consciente de lo que hice, pero sí es a lo que muchas personas hoy están pensando, Pau, porque por lo Sí. menos tengo un par de amigos que están con empresas de seguridad privada y me decían que ellos sí tienen algún nivel de preocupación cuando ya hay una alta porcentaje de personas no tenga ingresos, salga a la Claro. calle a robar. ¿Verdad? O Sí, sea, o hacer esto de llegar a algún supermercado y decir, mire, yo nunca he robado, pero sí. necesito llevarme 3 latas de atún y un arroz para mi familia. No sé qué hago, pero, ¿verdad? Sí, ese tema es realmente podría decirse complicado o que da para horas de conversación, porque incluso yo Sí, tengo claro. pacientes fuera del país, tengo una de ellas que es de Antigua y Bermuda, y ella me explica la situación país que es trágica. O sea, realmente tienen ya esta situación comunitaria, ¿verdad? No hay trabajo, casi toda la población ya está contagiada y ella me dice, mi temor es que se metan a mi casa a robarme comida. O sea, porque eso es lo que puede pasar. Entonces, más allá de mencionarlo y aumentar la ansiedad en la población, es darnos cuenta de que es una situación que se podría presentar si no realmente atajamos las necesidades de las personas, vemos por su ansiedad, vemos por su salud mental, cómo gestan estas emociones. Por eso ahora yo te decía, no es decir que todas las personas que se sumen a una protesta son violentas, pero sí se pueden sumar, como vos bien lo mencionaste, alguien que tenga otras necesidades y tome ventaja de lo que está pasando, porque hay algunos que hicieron manifestaciones específicamente destruyendo localidades que tuvieron comportamientos racistas en algún momento. Muchos artistas lo hicieron, ¿verdad? Ya no firmo discos con esta compañía porque en tal momento hicieron tal comentario, ya corté relaciones con esta empresa, ya no compro ropa de esta marca, etcétera. Pero en estas manifestaciones claramente que puede haber alguien que diga, bueno, es el momento para tomar alimento, ¿verdad? Es el momento para darle sustento a mi familia y así es como estamos actualmente. Estamos en un modo supervivencia, estamos en un chip, ¿verdad?, de sobrevivir y que no nos damos cuenta de lo desgastante que es esto. Cuando yo explico el tema del estrés en la universidad, hago la comparación, bueno, como de qué se estresaba el ser humano antes. Antes tal vez de que no se lo comiera un animal, ¿verdad? O tenía que estar en esta activación constante de sobrevivir. Bueno, ahorita las situaciones sociales nos tienen igual. Esta situación COVID nos tiene con ese chip de qué hago. ¿Qué hago si mañana algo pasa? ¿Qué hago si me enfermo? ¿Qué hago si alguien en la casa? Y estamos en esto y no nos damos cuenta de cómo la factura emocional y física tarde o temprano se nos va a pasar. Sí, hay una imagen que me queda muy grabada, justo de ver a la gente. Tuve la oportunidad de estar en la playa a las 6:30 de la mañana y me encontré con un buen amigo y le digo yo, en mi vida imaginé, bueno, no, sí lo he estado, ¿verdad? Pero no despertarme tan temprano para ir a la playa con mi familia, pero en mi vida imaginé tanta gente, no en modo desesperación, pero sí iban con una sonrisa, ¿verdad? Caminando hacia la playa y disfrutándola. Es que ya era modo disfrute, no es que aquí estoy porque, ¿verdad? O sea, lo puedo hacer. No, es que lo estoy disfrutando. Es decir, esta revolcada de la ola la disfruté, chiquitita, pero la disfruté. Y así mucha gente. Y es cuando uno a veces
creo que estando en esos momentos uno dice, qué interesante, porque viene aquí los temas que uno decía, me están restringiendo y me están dando cierta libertad. Ok, voy a aprovecharlo bien, o sea, correctamente, Exacto. de forma que no me salga la norma. Sí. Y inclusive te cuento que me quedé a las 8:00 a ver qué pasaba, ¿verdad? O sea, yo le dije a mi esposa y a mi amigo, estábamos ahí en un grupo en la playa, y yo quiero ver qué pasa a las 8. Y no, una sirena, ¿verdad? Y ya estaba la policía municipal ahí lista, pues, y todo el mundo como soldaditos. Entonces yo decía, no era tan difícil, Pau, o sea, no era tan difícil. Es decir, sí, yo sé que tenía que pasar algunas cosas, pero no era tan difícil. Claro. Al final creo que nos vamos a ir ajustando. Esto yo creo que lo de George Floyd nos da también mucha madera para decir, vaya, o sea, sí, racismo hay y ha existido por años, ¿verdad? Y tenemos amigos que la están pasando mal, pero yo creo que aquí hay madera ya para tallar y decir, ok, como decía la hija de George Floyd, mi papá y su historia, un alto muy, muy grande, muy grosero, muy fuerte para todos, pero que entendamos, porque no, somos bastante jupones. Sí, es también triste, ¿verdad?, que se tenga que presentar una situación así para generar conciencia. A mí eso siempre me parece lamentable. Ojalá que a nivel de Costa Rica, pues no tenga que pasar algo así, ¿verdad? Incluso con esto del COVID, o sea, no tener que esperar que, ay, sí, ya hay transmisión comunitaria, ahora sí vamos a hacer caso. El ser humano lamentablemente solo se aprende, ¿verdad? No todos, pero es muy común que hasta que ya no llega al tope, ¿verdad?, ya tome conciencia. Y en ese mismo egoísmo, en eso que hemos estado conversando este ratito, de dejar de pensar solamente en mí, ahora que vos mencionabas el ejemplo de la playa, todos podemos disfrutar, todos podemos pasar un buen rato en estas horas, no nos limitemos nosotros mismos a estos permisos, ¿verdad? Estos chances, lo hablaba con el entrenador del gimnasio donde yo voy, que están con todas las medidas, pero él mismo dice, las medidas están si las personas las acatan. O sea, porque se tiene la estructura, se tiene el distanciamiento, pero si las personas empiezan a pensar que vivimos como antes del COVID, pues ya no es esta realidad, ¿verdad? Es distinta. Entonces, igual con el tema de la violencia, del racismo, de la xenofobia, con cualquier situación donde haya una desigualdad entre humanos, hay que tener conciencia de que existe y ver qué estoy haciendo yo para frenarla. No solamente decir, ay, sí, qué bonito en el celular, qué triste. Bueno, ¿qué está haciendo usted para realmente hacer una diferencia en el mundo? Dejemos después de estas situaciones un mundo mejor. Por lo menos ahorita intentemos. Antes no tomábamos conciencia. Pensábamos que teníamos como un superpoder, ¿verdad? Que teníamos un plan y así iba a ser por el resto de la vida. Nos dimos cuenta con el COVID que no. No tenemos nada en nuestras manos, lo que tenemos es el día a día, cuál va a ser la actitud que usted va a tomar, cuáles van a ser las decisiones que va a hacer y de eso va a repercutir su entorno y su vida personal y todo lo que usted tenga a futuro. Pau, te mando un abrazo. Gracias. Igualmente, con todo gusto. Póngale bonito al deporte. Bueno, se salvó que ya abrieron, ¿verdad? Gracias, Paola Vargas, de Territorio Psicológico, para que ustedes también lo puedan encontrar en las redes sociales como Territorio Psicológico. Gracias a Pau, que siempre nos colabora con estos temas y que siempre estamos en contacto. Gracias a cada uno de ustedes por también compartir esta entrevista y compartir nuestro canal de YouTube, Nielsen Buján Presenta, y ustedes pueden repasar todas las entrevistas que tenemos durante la semana. Mañana estaremos con Joseph Betalú, este español ciclista que pues hizo todo un reto de hacer la Ruta de los Conquistadores en menos de 24 horas. Y vamos a hablar de esto y mucho más. Los espero a las 8 de la noche. ¡Feliz noche!
Buenas noches, chao. Ahí me despido con esa lluvia. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Nielsen Buján Presenta.